Las señales de que el cambio se está acelerando son más que evidentes. Los científicos aportan cada vez más datos de que la salud del planeta está en peligro. Pero los gobiernos están tardando en reaccionar. En todo el mundo la gente sabe que se están produciendo inundaciones, olas de calor, sequías, tormentas, que están apareciendo nuevas enfermedades. Saben que hay algo que no va bien. Saben que sus gobiernos no están funcionando apropiadamente. También sucede que ningún país puede resolver el problema por sí mismo. Se necesita cooperación regional. No es un problema de convencer a la gente, es un problema de dos aspectos. Uno, la lucha contra la corrupción. Y dos, tratar de lograr nuevos enfoques que respondan a la urgencia de una manera efectiva y responsable. Los países ribereños del Mediterráneo se encuentran entre los más vulnerables. España corre ahora más peligro que hace unos años. De ocupar el número 47 en la lista de países amenazados, ha pasado al 38. La potencia de las olas se ha convertido en un nuevo indicador del avance imparable del cambio global. Los episodios de fuerte oleaje son cada vez más frecuentes en diferentes puntos del planeta. En muchas ocasiones se superan los 10 metros de altura. La mayoría de la energía que hemos metido en el sistema atmosférico ha sido absorbida por el océano, y ese calentamiento del océano lo que está haciendo es cambiar el sistema de circulación de vientos y de tormentas, y estas están cambiando de tal forma que están aumentando la energía que están transfiriendo al oleaje. La fuerza del oleaje ha ido aumentando progresivamente desde los años 50. Los eventos más extremos se producen en el norte del Pacífico y del Atlántico. En España, las zonas más afectadas son el litoral gallego y el Cantábrico. El oleaje es un factor determinante en muchos procesos costeros, contribuye a las inundaciones, también controla los procesos de transporte sedimentario que resultan en erosión de playas, de acantilados, etc. También es determinante, por ejemplo, para dónde construimos la infraestructura costera, las obras marítimas, también para operaciones portuarias, por ejemplo. Entonces, que cambie el oleaje, hasta ahora sabíamos que el nivel del mar estaba aumentando, pero que cambie el oleaje supone otro nivel, ¿no?, de impactos con los que tenemos que contar y prepararnos. El Instituto de Hidráulica de Cantabria es un referente internacional en la lucha contra el cambio climático. Sus investigadores lideran trabajos, la mayoría de ellos con un objetivo claro: encontrar soluciones asentadas en la naturaleza. Trabajamos en valorar el valor económico que tienen mantener los arrecifes de coral sanos, para atenuar el oleaje y para atenuar la inundación, también en manglares, en humedales, etc. También mantener las playas y las dunas, simplemente por protección que ofrecen a las poblaciones. Entonces, estos ecosistemas suponen una infraestructura natural que tiene un valor y debemos mantener y gestionar. Los estuarios ocupan uno de los primeros puestos en la lista de los ecosistemas costeros maltratados. El hombre ha manipulado las desembocaduras de algunos ríos para construir franjas protegidas. La sociedad ha vivido en torno a los estuarios. Tanto la sociedad civil como la sociedad más económica, o sea, las industrias. En todas las regiones del norte tenemos la parte bonita y la parte industrial. Hablemos de pasajes, hablemos de la ría de Bilbao, hablemos de la ría de Suances, hablemos de la ría de Avilés.
Y tenemos por contra también San Sebastián, Santander, Coruña, o sea, la parte bonita, la parte fea, ¿no? Y los estuarios han sido muy intervenidos porque tienen mucho, o sea, porque realmente ofrecen muchos servicios ecosistémicos al hombre, en protección para los puertos, en provisión de alimento en forma de almejas, en forma de pesca. Ollambre, en Cantabria, es uno de los primeros estuarios que está recuperando su estructura original. Este estuario fue sometido en la época desde 1940 hasta el año 2009 a diferentes actuaciones antrópicas. Se hicieron cierres, rellenos de cara a tener un uso más agropecuario. Desde el año 2009 se planteó el recuperar este estuario para que tuviera ese papel como elemento importante dentro de la biodiversidad de nuestra región y por otra parte hoy en día como un elemento básico importante en lo que es la adaptación al cambio climático, es decir, la utilización de estos espacios como elementos que nos pueden proteger de factores como la elevación del nivel del mar. La actuación que se hizo en este estuario ha sido la restauración hidrodinámica, es decir, la apertura del dique para favorecer que la marea entrara, para favorecer que los estuarios o que la vegetación de marisma recuperara su normalidad. Los sedimentos, pues lógicamente han estado embebidos de agua dulce en muchos casos, han tenido una parte de transformación agrícola en la parte de los eucaliptales, entonces eso le toma mucho más tiempo volver otra vez a tener una dinámica propia de un sedimento de estuario. Además, los sedimentos de los estuarios pueden captar CO2 de la atmósfera. Los logros conseguidos en Ollambre se contemplan en un ambicioso proyecto LIFE europeo, con 3 focos de actuación: Cantabria, Portugal y Holanda. La idea es cubrir todo lo que es el Atlántico de Europa, de tal forma que uno de los productos que vayamos a entregar sea qué medidas son más aplicables en diferentes tipos de sociedad, en Holanda, que es un país que vive bajo agua, en Portugal o en España, que son más semejantes, frente a los problemas relacionados con la sublevación del nivel del mar, el incremento de temperatura en las zonas próximas a la costa. Con la subida del nivel del mar, más de 200.000 hogares corren peligro de desaparecer. Las zonas más amenazadas son el delta del Ebro, las costas de Cádiz y Huelva y el Mar Menor, especialmente la playa de la Manga. En la vertiente de la Manga que da hacia el Mar Menor, las aguas interiores de la laguna, hay muchas decenas de viviendas en las que las terrazas de las viviendas, toda la zona jardinada, incluso en algunos casos parte de la vivienda se encuentra ya dentro de la línea de agua, como estamos viendo. Y en algunos casos no llega más allá porque los tractores de limpieza de playas del Ayuntamiento de San Javier principalmente trasladan arenas desde la orilla del Mediterráneo hacia estas pequeñas playas que van quedando junto a las viviendas para evitar que la pérdida de arena sea mayor, pero si no, sin duda, en algunos casos estaría la totalidad de la vivienda dentro del agua. Recuerdo que creo que fue el primer gobierno del Partido Popular, de José María Aznar, el director general de Costas de aquel gobierno remitía a la comunidad autónoma un escrito en el que le decía que la Manga tendría problemas muy serios en cuanto a la pérdida de la línea de costa y recomendaba nada más y nada menos que se dejara de construir e incluso se procediera a trasladar parte de lo construido. La realidad es que desde entonces hasta ahora se ha terminado por colmatar la mayor parte de lo que quedaba sin urbanizar en la Manga y no se ha tomado ninguna medida efectiva para evitar esas consecuencias. La Asociación de Naturalistas del Sureste está recuperando arenales y dunas para recrear los hábitats que existían antes de que el hormigón invadiera el paisaje. Si copiamos a la naturaleza, seguramente no vamos a salvar toda la Manga, no vamos a salvar toda la costa, pero sí podremos conservar ciertos tramos e incluso utilizar algunas de esas reservas de arena que vamos generando con estos sistemas de captación sencillos y baratos. Podemos crear reservas de arena para utilizarlas en la conservación, en la recuperación de las playas que se van perdiendo en las inmediaciones. Hasta ahora se han logrado montículos de 1,5 metros. Las matas que se han sembrado son las propias del ecosistema dunar. Se eliminan algunas especies exóticas invasoras, como por ejemplo las acacias o el denominado diente de león, el Carpobrotus, y estamos utilizando un cortejo de vegetación muy diverso que incluye especies de gramíneas de duna, por ejemplo,
especies con flor, la azucena de mar, por ejemplo, especies endémicas, como por ejemplo el espárrago de las dunas, en algunos lugares algún arbusto que otro, en las zonas menos expuestas al viento alguna especie de arbusto como el lentisco, como árboles como la sabina de las dunas, como el enebro de las dunas. En 2018 se registró la mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre desde que el hombre habita el planeta. Para poner en contexto esa cifra de los 408 partes por millón, tenemos que viajar casi 5 millones de años en la historia de la Tierra, y en aquel entonces la temperatura era de entre 2 y 3 grados superior a la actual. Los mares estaban entre 10 y 20 metros por encima del nivel medio en la actualidad, y esto ya nos pondría directamente en riesgo a más de 300 millones de personas que viven en las zonas costeras del mundo, y nos indica que no es sostenible este rumbo que llevamos. Cuanto más tiempo tardemos en poner freno al nivel de emisiones de gases con efecto invernadero, menos margen tendremos para no rebasar los límites de seguridad. Los datos clave fueron recogidos en el observatorio de Mauna Loa, en Hawái, por hallarse en un lugar aislado y libre de contaminación. Pero también han sido significativos los captados por la red de 500 estaciones medidoras de CO2 que hay repartida por el mundo. Una de ellas se encuentra en el Llano de los Juanes, en la Sierra de Gádor, en Almería. Nos encontramos en el sitio más árido de Europa, el sureste de España, y es un sitio clave para entender estos procesos. Desde la conferencia de Kioto en 1997 se impulsó a los gobiernos firmantes del acuerdo que investigaran en sus países qué hacían los diferentes ecosistemas. Aquí en España no tenemos bosques boreales ni amazonas, entonces lo que tenemos son muchas zonas semiáridas que es necesario conocer qué papel tienen en el intercambio del agua y del carbono. Vemos la temperatura ha variado en el último día. Lo que medimos es el CO2 y el vapor de agua. Lo que hace es medir el intercambio gaseoso de la superficie con la atmósfera de esos gases y hacer además el balance de estos gases a lo largo de un periodo de tiempo, de un año, por ejemplo. Este es un sitio que se comporta cercano a la neutralidad, es decir, en el balance anual entra el mismo CO2 que el que sale. Pero lo que ocurre es que una cosa diferencial con respecto a las zonas amazónicas y boreales es que aquí el CO2 se almacena en el subsuelo y luego se emite de forma violenta o rápida en periodos secos, sobre todo en el periodo de verano, en las sequías de verano, y cuando hay viento. El 80% del territorio de nuestro país puede sufrir desertificación. Eso fue lo que sucedió en la Sierra de Gádor, en Almería. Hubo un tiempo en que la cubierta vegetal era abundante, pero la minería en el siglo XIX acabó con ella. Al convertirse España en el primer productor mundial de plomo, las máquinas transfiguraron el paisaje. La minería trajo una serie de consecuencias, entre ellas la tala masiva de todos los bosques que había, con objeto de fundir el mineral, en muchos casos. La mina que vemos detrás no tenía la función de fundir el mineral, sino de extraerlo y de lavarlo. Eso motivó que el suelo además se erosionase, el clima ha seguido cambiando desde entonces, cada vez es más árido y más seco y por lo tanto el estado de degradación que tiene este sitio se puede considerar irreversible a escala humana. No se puede hacer nada, lo mejor que se puede hacer es dejarlo estar y tratar de no crear más degradación en otros sitios. Esta encina de 500 años es la única que sobrevivió a la tala masiva. Solo quedó esta encina porque un pastor venía todos los días a dormir la siesta con las ovejas. Y entonces dijo, hombre, consérvenla, que yo uso este árbol. Y le dijeron, de acuerdo, pero tiene usted que comprarlo. Al ser imposible que un árbol como una encina, que siempre debe germinar a la sombra de un dosel forestal, crezca aislado en estas condiciones, es el testigo más fehaciente de que aquí en su día hubo un bosque. La cantidad de carbono orgánico que contiene una cubierta vegetal madura, y en particular un bosque, es enorme. Cuando ese bosque fue talado y quemado, todo eso se fue a la atmósfera.
esa historia se ha repetido en muchos otros sitios. Y de ahí la preocupación actual por considerar la capacidad de muchos cultivos, muchos sistemas agrícolas e incluso cubiertas vegetales naturales como sumideros y sobre todo reservorios de carbono. La capacidad del suelo para almacenar carbono es una de las principales líneas de investigación de la Unión Europea en materia de cambio climático. Lo que se intenta es que el suelo capte, por lo menos, y aumente en su porcentaje de carbono orgánico en un 4 por 1000. El 4 por 1000 significaría que el suelo de la Unión Europea estaría captando todas las emisiones que emiten 400 millones de coches. Un equipo de la Universidad de Murcia trabaja en un proyecto LIFE que trata de adaptar la agricultura de secano al cambio climático. La investigación se realiza en 4 fincas que tienen una superficie totalmente degradada. No podemos dar unas tierras por perdidas. El suelo es un ente muy sensible, es un recurso finito. Y bueno, yo diría que cuando estamos pendientes de que tengamos que alimentar a 9.000 millones de personas en el año 2050, pues o ponemos en marcha todas las zonas degradadas que tenemos o desgraciadamente no vamos a poder vivir en este tema. El objetivo es aumentar la materia orgánica del suelo. Para el seguimiento de los trabajos es fundamental el uso de un dron. Para nosotros el dron es una herramienta muy importante porque nos sirve de apoyo a los análisis de laboratorio para estimar la materia orgánica en el suelo, tanto de la línea base como la que se va incorporando como consecuencia de las acciones que se van desarrollando con el proyecto. Lo que nosotros hacemos es, con todo lo que es la biodiversidad y todas las plantas naturales, que en este caso lo que hay muchísimo por aquí es esparto, tomillo, albardín, cualquiera de estas plantas naturales que existen, lo que hacemos es aprovecharlas, o sea, se talan antes de que tenga lugar el verano, para que así no haya emisión y actúe el suelo como un foco emisor de CO2, se talan y entonces toda esa materia orgánica se aprovecha. De esa manera estamos mejorando la estructura del suelo, estamos mejorando la permeabilidad del suelo y estamos favoreciendo la infiltración del agua. Todas las zonas secas, la única agua que tienen es el agua que reciben del cielo, con lo cual, pues, si nosotros no conservamos dentro del suelo ese agua se evaporará y, lógicamente, el régimen hídrico del suelo estaría perjudicado. Pues tiene buen aspecto esta plantación, ¿no? Has tenido muy pocas marras, ¿no? La mayoría de los árboles se ven en buen estado. Sí, la verdad que no ha habido problemas. Pero lo que más se ha notado ahora mismo en este primer año es que al incorporar toda la materia orgánica seca, esa que hemos ido incorporando, que estaba por los alrededores, el suelo está muy mullido, el suelo está francamente mullido, vamos, es que te hundes completamente, y el árbol está francamente bien. La fibra de esparto ha sido fundamental en todo lo que es la gestión de todo el movimiento del agua del suelo. Correcto. Porque está aprovechando al máximo. Estamos midiendo la humedad que tiene el suelo y se está conservando ya estupendamente. Si sabes que el cambio va a venir y que el cambio es inevitable, tendrás que adaptarte. ¿Qué vas a hacer en la adaptación? ¿Cómo vas a plantear el urbanismo? ¿Cómo vas a plantear la agricultura? ¿Cómo vas a plantear incluso la salud? Porque las problemáticas sanitarias también van cambiando, enfermedades emergentes, olas de calor cada vez más intensas. Entonces es un tema que es un tremendo error considerar que esto de que estamos hablando es ecología. Esto estamos hablando de que necesitamos la sociedad como tal para poder sobrevivir. Una de las iniciativas que ha puesto en marcha la agrupación es una cooperativa de electricidad renovable. Ya tiene más de 1000 socios. Toda la energía que compramos es energía fotovoltaica, comprada además a campos solares que son de pequeños agricultores. Intentamos también no comprar ni a multinacionales, ni a fondos de inversión, sino a gente que sean de aquí de la tierra. Tenemos un precio que está bastante bien e intentamos, pues, a nivel ciudadano juntar esfuerzos, por ejemplo, para esta instalación, como la que veis aquí detrás, de Adrián, en la que él está haciendo autoconsumo. Es una instalación que le hemos propuesto desde la cooperativa,
él le ha gustado la idea, se la ha puesto y lo que está haciendo es que buena parte de la energía que él consume se la está produciendo con sus propias placas y la energía que le sobra, la que produce y no está consumiendo, la inyecta en la red y esperamos que dentro de poquito se le pueda empezar a pagar por esos kilovatios que ahora mismo está dando a la red, que ahora mismo son gratis, pero que debe tener una remuneración económica por ello. Adrián se ha gastado 6.000 euros en la instalación. Posiblemente lo amortice en un periodo de 7 a 10 años. Además de particulares, la cooperativa también abastece a centros de enseñanza y empresas. Lo que intentamos es que cada vez, no solamente los hogares, sino que también empresas, administraciones públicas, pues su compra de energía en el sistema se haga a partir de fuentes renovables. Es una manera de hacer una presión a través de la demanda sobre la oferta. Si todo el mundo queremos que al sistema solamente energía limpia entre, pues desde luego las fuentes de energía sucia, centrales de carbón, centrales de gas, pues van a ir viendo achicado su espacio y pensamos que es la mejor manera de cambiar, no tanto el decreto de cierre, sino que la presión de la demanda ayude a que las energías sucias pues cada vez tengan menos margen de acción. Tenemos que movernos de la dependencia del petróleo, del gas natural y del carbón al uso del viento, el sol y otras energías de emisiones cero. Y necesitamos gobiernos que lideren esa transición. Y necesitamos empresas que puedan manejar esa transformación. Lo que estamos viendo hoy aquí en el instituto es un dispositivo destinado a la extracción de energía eólica en grandes profundidades. Es un dispositivo flotante y estamos estudiando más concretamente la hidrodinámica y la interacción entre la estructura con las corrientes, el oleaje y el viento. En el tanque del Instituto de Hidráulica de Santander se ensayan nuevas formas de energía relacionadas con el viento y el mar. Los fondos en materia de renovables de la Unión Europea van a destinarse especialmente a las iniciativas relacionadas con la energía marina. El tanque es una infraestructura científico-técnico singular que nos ha permitido entrar en el desarrollo de grandes proyectos europeos y nos ha facilitado la incorporación al sector de las energías renovables marinas desarrollando proyectos no solo para empresas españolas, sino para el resto para empresas europeas, participando en el desarrollo de parques eólicos a lo largo del Mar del Norte, por ejemplo. Los episodios de gota fría con lluvias torrenciales y las inundaciones son cada vez más frecuentes. Especialmente virulentas fueron las del año pasado en el sureste español. Orihuela en Alicante y Los Alcázares en Murcia fueron las poblaciones más castigadas. Aquí, si os dais cuenta, pues hasta esta altura estuvo el agua durante un montón muy grande de horas, por lo menos 8, 9, 10 horas, y bueno, y todo flotando, es decir, veías como tus camas, como todos los colchones, las sillas, todo lo tocabas con un dedo, giraba y por supuesto todo para tirarlo, porque los materiales, pues como ya podéis ver cómo se quedan las puertas después de esto, el día después es deprimente, porque al final, pues bueno, ves que el agua se ha ido, pero los rastros que ha dejado no se ha ido, barro, destrucción, empieza de nuevo a hacerlo todo y entonces, pues bueno, es verdad que sí, que el agua pues, pasó, pero los rastros están aquí. Santiago pasó más de 12 horas solo, con el agua hasta la cintura, sin poder salir de su casa, porque fuera el diluvio arrastraba todo lo que encontraba a su paso. Se pasa todo por la cabeza, es decir, cada rato vas pensando, bueno, has dejado ya de pensar en salvar los bienes materiales y ya lo único que estás pensando es pues, en cómo te puedes tú mantener seco, que ya hubo un momento donde ya el frío ya se pegaba al cuerpo, aunque llevaba un traje impermeable, y sí que es verdad que se hacen las horas largas, pero hay que analizarlas con mucha sangre fría porque no se puede tampoco en esos momentos pensar en salir y crear un problema más grande del que ya tienes dentro de la vivienda, claro. Como Santiago, una gran parte de los 15.000 habitantes de Los Alcázares ha sufrido 2 inundaciones en menos de 3 años. Muchos han tenido que abandonar sus viviendas porque han quedado devastadas. El pueblo ahora mismo tiene mucho miedo. Y el pueblo, si por desgracia entrara otra vez el agua, que si llueve va a entrar porque no se ha podido hacer nada en tan pocos días,
pues sería una estocada de muerte para el pueblo y para el Mar Menor, que es la cuenca receptora. Siempre que hay una gota fría en los alcázares, las torrenteras terminan desembocando en el Mar Menor. La laguna salada más grande de Europa, que ahora se encuentra en estado terminal. Y el origen del problema fundamentalmente es la llegada de cientos o de miles de toneladas de nitratos y de abonos del campo de Cartagena, que al final sean los precursores, los que favorezcan ese fenómeno de eutrofización que comenzó de manera muy llamativa en el año 2016, que aparentemente se redujo algo en los 2 años posteriores, pero que sin embargo vuelve a resurgir en cualquier momento en que se produzca una entrada elevada de aguas o se siga cultivando de la forma que se está cultivando a lo largo de los últimos años. Eso, en cualquier caso, tiene como añadido otros problemas importantes, como por ejemplo la mala situación de la red de alcantarillado en general en el Mar Menor, la llegada de aguas residuales, cuando hay problemas de lluvias torrenciales. Los millares de peces muertos en la orilla ha sido la señal más clara de la agonía de este mar interior acorralado por cientos de invernaderos. Durante años han sido cerca de 50.000 hectáreas de regadío, miles de ellas gestionadas por 4 multinacionales, a las que habría que sumar las parcelas ilegales. Se calcula que unas 12.000 hectáreas no tienen derechos hídricos. Estamos hablando de un problema que viene ya con 30 años de agricultura intensiva, sobre todo a partir del momento en que el agua del trasvase llegó al conjunto del campo de Cartagena, se abandonaron los secanos y se entró en un sistema que llamamos de agroindustria. Realmente el concepto de agricultura es bastante diferente a lo que tenemos aquí. Es una agricultura muy intensiva, muy basada en el uso de fertilizantes inorgánicos que a través del agua acaban llegando a la laguna, alimentando las algas y dando el problema que os he comentado de esa sopa verde. El gobierno murciano ha aprobado un decreto que prohíbe el uso de fertilizantes en los primeros 500 metros de franja costera. Limita los ciclos de cultivos en el campo de Cartagena y suspende temporalmente los nuevos desarrollos urbanísticos. Con estas medidas se pretende recuperar el Mar Menor, aunque su situación es muy alarmante. La laguna ha perdido el 80% de su flora y fauna, según el último informe del Instituto Español de Oceanografía. El Mar Menor pues es un adelanto de lo que le va a ocurrir al Mediterráneo si el conjunto de los países ribereños no nos tomamos en serio este aporte de materia orgánica a los mares. La contaminación atmosférica nos cuesta prácticamente unas 10.000 muertes al año en España. Bueno, pues probablemente ese número se vea amplificado como consecuencia del cambio climático. La mala calidad del aire influye directamente en el desarrollo de algunas enfermedades. La propia Organización Mundial de la Salud ya ha definido a las PM2,5 como un carcinógeno de primer orden en cáncer de pulmón. Pero se está viendo que los NOx en las grandes ciudades también se relacionan con cáncer de mama. Hay estudios que hablan también de cáncer de aparato digestivo, cáncer de vejiga, otras enfermedades no tan graves como cáncer, pero que sí son de una gran importancia social, son todas las neurodegenerativas. Hay estudios que están relacionando mayor incidencia de casos de enfermedades como Alzheimer con niveles altos de contaminación atmosférica. También incide la contaminación en enfermedades en adultos, como pueda ser demencia, como pueda ser depresión, como pueda ser ansiedad. En niños está influyendo en su desarrollo neurodegenerativo. La última década ha sido la más calurosa desde que hay registro de las temperaturas y los 3 últimos años los más secos. La subida general ha sido de 1,5 grados, pero en la región de Murcia se han alcanzado los 2 grados. Sí que hay cambios bastante importantes en temperatura, sobre todo, por ejemplo, en la detección de noches tórridas. Son noches por encima de 24 grados, donde en algunos lugares de la región, al año había 5 o 10, pues está pasando a ver 40, 50 noches tórridas. O sea, la dificultad para dormir en la región sí que es un factor importante en el que se está viendo esos efectos del cambio climático. Las olas de calor provocan centenares de muertes, con más incidencia
en los mayores de 65 y especialmente en las mujeres que pasan de los 75 años. Las olas de calor, estamos hablando que en España se relacionan con 1.300 muertes al año. Ese número, si no hay un proceso de adaptación, tenemos establecido que para el año 2050-2100 estaremos hablando de 12.000 muertes al año. Sí se puede luchar contra las olas de calor, igual que con la contaminación era eliminar los vehículos, en las olas de calor los procesos de adaptación son claves. Por ejemplo, los planes de prevención, la existencia de esa cultura del calor, la educación ambiental, es decir, que las personas sepan que el calor puede matar, es lo que ha hecho que en España en los últimos 10 años pues, se haya bajado de una mortalidad asociada al calor por cada grado en que se supera la definición, la temperatura de ola de calor, hemos pasado de un 15% a un 2%. Eso es debido a la cultura del calor. Uno de los veranos más calurosos fue el de 2003. 6.600 personas fallecieron en poco más de 20 días. A partir de ese año se activaron unos planes de prevención. Se ha visto que el calor en enfermedades neurodegenerativas es clave, en enfermedades como Parkinson, por ejemplo, en Alzheimer, esclerosis múltiple, pero también en otros grupos de edad que antes no se consideraban, por ejemplo las embarazadas. Se está viendo que el calor es capaz de producir un parto prematuro y por lo tanto de producir un nacimiento con bajo peso. El 1,5 grados de la subida de las temperaturas está repercutiendo en las sequías. Cada vez son más largas e intensas. En algunos sitios, las superficies de labranza se vuelven yermas, porque el suelo acaba en erosión. Hace unos años sí que hubo una sequía terrible, hace 2 o 3 años, en el que tuvieron que arrancar miles y miles de almendros que se secaron, y el almendro es uno de los árboles, digamos, más resistentes a la sequía. Hay alguna gente que ya está un poco preocupada, por ejemplo, con el cultivo del albaricoque, que tiene unas condiciones necesita unos ciertos números de días de frío, y eso está haciendo que se estén perdiendo las cosechas en las zonas más bajas. Pero bueno, no pasa nada, la gente está empezando a llevarse el albaricoque a zonas un poco más altas. Lo mismo pasa con la uva. ¿Qué pueden hacer? O cambiar de tipo de uva o subir un poco más arriba. Es la forma de vencer a ese cambio en temperatura. En otros lugares, como en Vélez Rubio, Almería, hay agricultores que empiezan a modificar los cultivos. Es el caso de Juana. Hace 7 años comenzó a cambiar los cereales por los frutos secos. De 40 hectáreas ya tiene 15 sembradas con almendros. Aquí cuando empezamos a poner almendros decía la gente, madre mía, estáis locos, aquí se hiela la almendra. Pero bueno, vamos, hay que intentarlo, hay que arriesgarse. Solo los regamos cuando los ponemos, para que vayan cogiéndose, pero aquí no podemos regar porque aquí no hay agua. Esta tierra sí es buena para los frutos secos, aquí agarran bien. La subida de la temperatura del mar está afectando a la pesca. Los peces emigran hacia las aguas más frías. En el puerto de Adra, uno de los más importantes de Almería, las capturas de algunas especies han bajado cuantiosamente. En la que más se está notando es en la sardina, puesto que la sardina que pescamos en los últimos 3 años, todo un año, es la que se pesca normalmente en Adra en una semana. O sea, con esos números yo creo que ya se ve muy claramente cómo está afectando. En otro tipo de capturas, pues también en el boquerón, está habiendo muy poquito boquerón, y luego otro pescado que también hay mucho descenso es lo que es la bacaladilla. Bacaladilla llevamos años en los que lo mismo, en todo el año se ha pescado lo que se pesca aquí en un mes, entonces eso, el descenso es demasiado grande. Esto lo que hace es que los barcos de cerco principalmente se tiran ya prácticamente el 90% del año pescando en los caladeros del levante español, de Valencia para arriba, Valencia, Barcelona, el Golfo de León. ¿Por qué? Pues porque aquí no tenemos pesca para poder subsistir. Los pescadores se enfrentan además a la presencia masiva de unas algas invasoras. Los pescadores ahora mismo estamos haciendo de propagación de esa alga. La cogemos, como no hay ayudas ni nada, la tenemos que echar al mar porque tenemos que seguir pescando para cuando vengan los barcos por la tarde traigan pescado. Pero, ¿qué va a pasar cuando un día los barcos no pillen pescado y pesquen nada más que alga invasora? ¿Qué va a pasar con esos pescadores?
¿Por qué el Estado no articula ya una orden, una norma para poder tener una ayuda, para que realmente no sigamos propagando, sino que la traigamos al mar y que los pescadores vean por lo menos que puedan seguir ganando para sacar la vida? Dentro del sector primario, la ganadería es la más estigmatizada como causante del cambio climático. Se le atribuye entre el 5 y el 15% de las emisiones de metano. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, los productos cárnicos y lácteos tienen mayor huella de carbono que cualquier otro alimento. El metano se produce en el rumen de las vacas. Ellas ingieren el alimento y son las bacterias que están en el rumen, las bacterias, microorganismos, protozoos, las que fermentan el alimento, y hay unos microorganismos que son los microorganismos metanogénicos que son realmente los que producen el metano. La vaca lo exhala a través de eructos y de la respiración. El 98% del metano se emite por la boca. Entre el 2 y el 12% de la energía que consume una vaca lechera se transforma en metano y es exhalado a la atmósfera. Hasta ahora nunca se habían medido las emisiones en una granja. Metalgen es un ambicioso proyecto que se está llevando a cabo en diferentes explotaciones del país. Lo primero que hacemos al llegar a la explotación es colocar el sniffer, que es el aparato que mide el metano. Entonces, colocamos un tubo que va desde el comedero del robot hasta el sniffer. Nosotros necesitamos medir la concentración de metano del mayor número posible de vacas y tener identificada la vaca. Ese sitio nos lo proporciona el robot de ordeño, porque cada vez que la vaca entra al robot de ordeño, el robot la identifica y permanece en este dispositivo durante más o menos 10-12 minutos, que es el momento en el que nosotros aprovechamos para medir la concentración de metano. Pues al final yo creo que los ganaderos tenemos un poquito una responsabilidad, ¿no? Por lo menos de hacer visible nuestra realidad, lo que vivimos con pasión día a día. Y bueno, en torno a este tema, pues romper un poco el mito de que estos animales son tan malísimos y tienen tanta culpa en el mal que se está haciendo al medio ambiente, ¿no? Una vez que se obtengan los resultados, se podrá establecer una alimentación menos contaminante y determinar qué razas son las que pueden contribuir a paliar las emisiones. Las vacas son rumiantes y como tal van a producir metano siempre. Lo que podemos hacer nosotros es, a través de ciertos componentes aditivos o mediante ingredientes, conseguir que las vacas produzcan un poquito menos de metano. Y esto lo podemos conseguir mediante la modulación de los microorganismos que habitan en el rumen. Yo creo que las vacas no es el problema en sí. ¿Qué va? Creo que hay cosas más importantes que contaminan muchísimo más, como los aviones, los coches, los barcos, que el combustible que tienen que gastar pues es infinitamente mayor a lo que una vaca puede emitir. Mucha gente a veces habla y no sabe exactamente lo que un ganadero hace y cómo producimos, la forma que tenemos de producir, y más en concreto nosotros, que encima somos ganaderos y carniceros a la vez, que cerramos el círculo, producimos a 4 kilómetros de la carnicería, sacrificamos a 20 kilómetros de la carnicería, tenemos la fábrica de pienso a 10 kilómetros de aquí, entonces creo que contaminamos muy poco en comparación con otros. Los productores de vacuno de carne están muy preocupados. Los Fernández Terreno son ganaderos y carniceros desde hace un siglo en Músquiz, Vizcaya. La explotación con 170 cabezas de la raza Limousin es una de las 2.000 granjas que participa en un estudio europeo para reducir las emisiones. Los aspectos en los que estamos trabajando son la alimentación animal, para que sea lo más eficiente posible y sobre todo teniendo una menor huella medioambiental, que sea muy digestible, con la máxima calidad y aprovechando muy bien el recurso de cada zona. Incluso, si es posible, estamos intentando incorporar subproductos de industrias cercanas, de manera que sea necesario el utilizar menos pienso de cereales. Nosotros por lo menos intentamos hacer una gestión de la tierra lo mejor posible, cerrar un círculo. Las vacas están en las fincas, en las praderas, paciendo. Después el estiércol que almacenamos lo lo utilizamos para abonar las fincas. Las fincas, hay parte de ellas que las estamos sembrando, consiguiendo un alimento de calidad y que aumenta la digestibilidad.
Según los datos que estamos recibiendo a través del programa y los datos que nos da Soprovac, la digestibilidad contribuye mucho a reducir la contaminación que las vacas provocan al medio ambiente. Poco a poco la mentalidad de que hay que cambiar algunas formas del modelo productivo va prendiendo en la sociedad. Aún queda mucho por hacer. El camino es largo y el tiempo escasea. Estamos en la cuenta atrás. Nuevos pasos para descarbonizar la economía, nuevos caminos para conseguir una agricultura sostenible, nuevas vías para lograr una justicia social en lo económico. Todo eso es posible y queremos las soluciones. Eso significa dejar fuera a los políticos corruptos y tener a gente seria que pueda liderar. Y segundo, tenemos que salir de esa clase de nacionalismo primitivo porque ¿qué podemos hacer nosotros solos? Nada. Es imposible porque vivimos en un mundo interconectado. Necesitamos cooperación a gran escala. Esa es la clave.